decir del sexenio de Peña Nieto en materia económica? ¿Cómo le está entregando las cuentas a Andrés Manuel López Obrador? Para analizar este tema se encuentra con nosotros Valeria Moy. Valeria, muy Hola. buenas noches. Hola, Leo, buenas noches. Y nuestro analista en materia económica y financiera, Raúl Feliz. Raúl, muy buenas noches. Buenas noches. Empecemos contigo, Raúl. Bueno, malo, mediocre. Vas a decir que mediocre, como todos, pero ya te conozco. Sabes que le decimos Mr. 2%, ¿no? Así le decimos al país. Al país. Es que es la sección Bueno, de pero Raúl es ahora puede ser Mr. Mr. 2%. 2.5. Pero fíjate que vamos... Oye, pero sí creció más Peña Sí. Nieto que Calderón y Fox. A ver, mira, ya tú lo calificaste mediocre, Sí. coincido. Depende cuál es la referencia que usemos. Si la referencia es precisamente el resultado promedio de los gobiernos panistas de Fox y Calderón, el crecimiento en esos dos gobiernos fue inferior al 2%, con la nueva metodología del INEGI. Tanto que en este gobierno el promedio de crecimiento será cerca de 2.4, 2.45%. 0.45% más alto. En términos de estabilidad financiera, también fue un sexenio de estabilidad financiera. La inflación promedia 4%, pero la inflación subyacente, que es aquella que elimina los componentes volátiles de la inflación, termina cerca del 3.2%, la distancia más cercana a la meta de Banco de México, que es un 3%. Okay. En términos de los equilibrios externos, los balances, la cuenta corriente termina con un déficit moderado. Esa es una herencia positiva que recibe López Obrador, un déficit de cuenta corriente apenas del menos de 2%. Muy Del diferente PIB. del Del PIB, PIB. muy diferente a lo que recibió Cedillo de de Salinas. Sí. Aunque hay que decir que los panistas también tuvieron déficit moderado de cuenta corriente, una deuda externa que ha crecido. Ese es quizá, ahí qué bueno que lo tocas. Una deuda Quizá externa. la parte, el prietito en el arroz más importante, y aquí lo estuvimos Sí. desde luego criticando mucho, es el incremento de la deuda pública. Correcto. Bueno, ha crecido porque la deuda externa en particular ha crecido Y la tanto la interna. privada, ha crecido la privada Ok. y ha crecido la pública. La pública. Pero si vamos a la pública, también hay que decir, ha sido un sexenio, yo diría que el manejo fiscal en los 6 años ha sido prudente. Los déficits han sido moderados, aunque más altos que los que tuvo Fox y los que tuvo Calderón. Pero sí le metió 12 puntos de deuda como proporción del PIB Definitivo. a la O sea, deuda. vamos a explicar por qué. Porque el ahorro que hacía el sector público se dejó de hacer, Sí. pero en general el financiamiento que se obtuvo fue para financiar inversión, aunque la inversión se redujo. Entonces yo diría que, vamos, es que pudo haber pedido prestado para gasto corriente. Pero es que sí, ¿no? Porque, No, a ver, ¿cómo interpretas? A ver, Valeria, ¿cómo interpretas que... Valeria sí creo que está de acuerdo conmigo. Sube la deuda, pero baja la A ver, inversión. yo que más quiero agregar algo. Pública. A ver, el tamaño de la inversión se financia, la inversión pública, de dos maneras. Con recursos del exterior, o sea, deuda, Sí, o con ahorro que se hace dentro del balance. sí. Entonces, ese sexenio es uno de los sexenios con menos inversión pública, ¿cierto? La inversión pública baja, pero el nivel de endeudamiento es ligeramente inferior al nivel de inversión. En ese sentido, se cumple esa regla de oro de que te endeudaste fundamentalmente para invertir, aunque es paradójico porque el nivel de inversión fue el más bajo Ok. que hemos tenido. A ver, le toca a Valeria. Yo creo que en temas de crecimiento y demás, ya los mencionó Raúl. Sí. Yo creo que los grandes pendientes que va a dejar son el tema de la deuda. A mí no me preocupa el monto de la deuda, no me preocupa incluso el porcentaje de deuda PIB, porque creo que estamos dentro de lo 50 razonable. puntos más o menos. Lo que me 46. ¿Ya bajó? Ahorita está en 44. No, pero a ver, pero ¿cómo se mide? ¿Qué requerimientos Por ahí, del sistema? 45, 46. ¿Sí? Ah, bueno, ha bajado. Sí, entonces. sí. Claro, lo tomó en 32. Sí, lo tomó en 32. Pero llegó hasta las 50. No me preocupa ese porcentaje, porque creo que todavía incluso tenemos margen, hasta un 60, quizás 65%, como país, como economía emergente. Lo que me preocupó en su momento, y lo platicamos aquí en repetidas ocasiones, fue el ritmo del crecimiento de esa deuda, que en los primeros años vimos que se fue así. Cuando se controló, completamente. Lo que se controló fue hacia el final de esta administración. El tema que más me preocupa de lo que está pasando ahorita en las finanzas públicas es la inversión pública. La inversión pública ahorita es el 3% del PIB, corresponde al 3% del PIB. Es un nivel bajo
para el nivel de desarrollo que necesita el país. Tomó el país con una inversión pública de 5.2% del PIB en 2012. No, bueno. La disminuyó a 3%, cosa que no es trivial, porque recordaremos todos estos años, en el 2016 fue particular y lo platicamos aquí, esta escena del secretario de Hacienda y el entonces gobernador de Banco de México hablando de los recortes presupuestales porque no sabíamos que apretar el cinturón. Solo ese año de los recortes gastamos 13% más de lo aprobado. Entonces, no hubo recortes, pero sí hubo recortes dentro del presupuesto. Entonces, en el monto total no hubo recortes, dentro sí hubo ajustes y lo que se recortó fue la inversión pública. Entonces, yo creo que el incremento en la deuda, que no ha venido acompañado de la inversión pública y que evidentemente no hemos visto en un crecimiento que rebase el 2.5% promedio de la administración, ahí es donde yo veo los focos rojos. Ahora, una de las cosas es que se crearon pues prácticamente 1 millón de empleos por año, durante En total, este un poco más de 4 millones. Bueno, a ver, menos de 1 millón, está bien, pero sí fue un sexenio bueno en creación de empleos. Ahora, ahí los críticos de Peña dicen, sí, pero son muy malos empleos. Pero ¿cómo sabes? ¿No? ¿Cómo se puede saber que son muy malos empleos? Por lo que ganan. Pero es que no, Pues tampoco puedes saber exactamente. No, bueno, yo te digo lo que dicen muchos, ¿no? O sea, yo sí creo que Pero, por ejemplo, ¿cómo sabemos cuánto? Y entiendo ese discurso, Sí. pero ¿cómo sabemos cuánto ganan? Porque por un lado tienes los registros administrativos del IMSS, Sí. donde los patrones registran al trabajador con un salario que no necesariamente es el que le pagan, y eso es Ok. importante mencionarlo. les dan por fuera. Les dan por fuera para Sí. tener menos impuestos, menos responsabilidad fiscal. Y por otro lado, la otra fuente de información que tenemos sobre los salarios es la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que son encuestas y está completamente subestimado el ingreso. Pero entonces, ¿no? a ver, la conclusión había, sí se generaron empleos y no sabemos la calidad del empleo. Decimos mucho que sabemos la calidad del Ok. empleo por los registros administrativos del IMSS, pero tenemos que tener en cuenta que los registros administrativos del IMSS no son la verdad absoluta porque no sabemos bajo qué salario realmente le está pagando el patrón al empleado. ¿Coincides? Sí, Raúl? bueno, sí, pero también es correcto, no tenemos una información del empleo de calidad en México para hacer ese tipo de juicios. Sin embargo, analizando el desempeño del mercado de trabajo con Peña y las administraciones anteriores, el desempleo es más o menos el mismo, alrededor de 4%. Esto quiere decir que, más allá de si medimos formal o informal, en general, la economía se ha mantenido más o menos creando empleos en línea con la demanda de empleos. Ok. Y esto es más grande hoy porque pues, es más grande la población económica activa que lo que era hace Bueno, 12 pero años. Se pudo absorber, digamos. Se pudo absorber, pero no fue muy distinto de lo que ocurrió Ok. en los sexenios anteriores, con la diferencia en que el IMSS sí tenía un crecimiento muy pequeño, es decir, hubo un crecimiento del empleo informal, o sea, que no estuvo declarado en el IMSS. En esta administración hubo un programa deliberado para formalizar muchos de estos empleos. Por la reforma laboral, ¿no? Por la reforma laboral y Un por incentivo. incentivos fiscales que se Exacto. dieron al respecto. Pero yo diría que si quitamos el tema de la formalización, en general la creación de empleo es en línea con lo que históricamente ha hecho México últimamente. A ver. Hay un aspecto que Rápido. me gustaría mencionar, que es el tema de la productividad. Porque este sexenio habló desde el principio Sí. de que era necesario democratizar La productividad. Eso venía del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, cuando hacemos un análisis, yo lo he hecho con cierto detenimiento, lo que encontramos es que la productividad total de los factores, una medida que usamos los economistas, siguió siendo cero o negativa, aunque es una menos tragedia. grave que en los sexenios anteriores. Así que, y por esa razón es que no crecemos. Sí. Entonces, Completamente de acuerdo. A ver, me queda un minuto. Yo sí quisiera destacar algo que a mí me parece no trivial, Valeria. Subió la recaudación. O sea, sí hicieron bien su chamba en el SAT. Bueno, la chamba del SAT creo Bueno, que... a ver, hubo una reforma fiscal, desde luego, sobre todo en la frontera, pero creo que el SAT hizo bien su chamba. El SAT, claro que ha hecho No, bien su o sea, chamba. sí nos cobraba más. Claro que ha hecho bien su chamba. Yo creo que le falta otra parte al SAT, que es, se ha ido, desde mi punto de vista, sobre muchos contribuyentes que ya estaban cautivos. Sí. Y entonces revisa que esos contribuyentes cautivos paguen verdaderamente lo que tendrían sí. que pagar. Me parece que la siguiente reforma fiscal, que creo que no va a llegar, o por lo menos Sí. no en el corto plazo, Esa los tendría informa. que ampliar la base de contribución. Pero sí es un elemento a destacar, Raúl, ¿no? sí, sin embargo... O sea, sí mira, lograron recaudar, no sé, 2, 3, 4 puntos del PIB 3 más. puntos más. de Bueno, Producto Interno oye, Bruto. pues, Yo creo que es muy importante. con pura Yo creo que es eficiencia. muy, ¿no? muy importante. Sí. Pero aún así, hay que decir algo. El gasto público tiene un componente inercial importante que viene por pensiones,
más Sí. por los intereses de la deuda. Entonces, el gasto público ha crecido de forma significativa y básicamente, a pesar de esta mejoría en el ingreso, no se pudieron mejorar los ahorros públicos como para poder financiar mayor inversión pública. Bueno, me queda 1 minuto, 30 segundos cada quien. ¿Qué dirían de cómo le está entregando en materia económica Peña Nieto el país a López Obrador, Valeria? Yo creo que le está entregando cuentas claras, bien ordenadas, en finanzas públicas en orden. Lo reconoció Ursúa hace un par de días. Dijo, me están entregando un país que está súper bien. Sí. Creo que el reto, bueno, hay muchos retos, evidentemente, pero está el tema de cómo seguir con la formalización del empleo, que aunque sea solo formalización, me parece una buena noticia y no sé si puedan seguir con este ritmo, y cómo manejar la inversión pública, porque evidentemente quieres incrementar este porcentaje y que sea inversión pública eficiente y que se traduzca en mayor producción. Mira, yo Raúl. creo que le deja finanzas públicas sanas, cuentas externas relativamente sostenibles, un manejo de la deuda externa bastante competente. El gobierno tiene 2-3 años antes de que estas cuentas se pudieran deteriorar. Ahora, la calidad del gasto público es uno de los grandes temas. Claro. La falta de ahorro público para poder financiar inversión es otro de los grandes temas. Y yo creo que este sexenio, el nuevo sexenio, debería estar destinado a aumentar la tasa de crecimiento de la economía. Una cosa que se ha prometido reiteradamente en los últimos 20 años. Por lo pronto, yo sí les adelanto, yo sí creo, por lo que ustedes me dicen aparte, que sí vamos a crecer menos el año que entra que este año. Bueno, Yo también lo creo. eso es casi seguro. La UNAM también lo Pero cree. no es tan importante. Lo importante es el crecimiento promedio En de el los próximos sexenio. 6 Así años, es. ¿no? Gracias, Raúl. Gracias, Valeria. Gracias. Gracias. Vamos a una breve pausa. Viene Eunice Rendón para hablar de la penosísima, vergonzosa situación que están atravesando los migrantes centroamericanos en nuestra frontera con Estados Unidos. Regresamos.